Hola a todos, ¿cómo están? Yo sé que están esperando el próximo capítulo de ¿Quién me mandó a vender? Pero la espera va a valer la pena porque traje un gran invitado. Se trata de Pablo Pefor, un gran referente en ventas B2B en Latinoamérica, conferencista. Ha ayudado a que más de 10.000 vendedores hoy hagan un mejor proceso de ventas y también tiene dentro de su autoría el libro Prospección Inteligente. Creo que ya con este último título es claro de lo que vamos a hablar, pero Pablo, encantado de tenerte en el podcast el día de hoy. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Juanse, muchas gracias por considerarme. La verdad que son espacios que siempre debería haber más, ¿no? De este tipo de De iniciativas que acuerdo. aportan tanto en el mundo en un mundo en donde también las cosas no están fáciles. Por lo tanto, qué mejor momento que hablar de prospección y de ventas, y si podemos aportarle a más de alguno de tus auditores, qué mejor. Así que encantado y feliz, y te agradezco nuevamente la invitación. Muy seguramente, Pablo, hablábamos detrás de cámaras que ambos tenemos la filosofía futbolera detrás y muy probablemente quienes nos estén escuchando van a escuchar ahí alguna cita que tenga que ver con fútbol, pues es por eso, porque Pablo también es apasionado por el fútbol igual que a mí. Pablo, quiero darte la introducción a este programa con la pregunta que le hago a todo el mundo y es, ¿a ti quién te mandó a vender? ¿Cómo resultaste en ventas? Mira, qué buena la pregunta, porque así uno también lo hace recordar aquellos tiempos, ¿ya? Bueno, fue hace 20 años aproximadamente. Yo de formación soy periodista, ¿ya? Ok. Y claro, mucha gente me pregunta qué hace un periodista en las ventas. Bueno, ahí tengo una respuesta para eso, porque la verdad que creo que tiene mucho sentido el estar como periodista en las ventas. Un buen periodista sabe investigar, un buen periodista sabe preguntar, un buen Bien. periodista sabe comunicar, empatizar, conectar con su entrevistado. O sea, casi que es la misma definición para decir qué hace un buen vendedor. ¿Y cómo fue que me llevó esto a la venta? Básicamente yo había estudiado en España un máster en marketing, volví y no había mucho trabajo, y la verdad que necesitaba emplearme para obviamente ganar dinero, me quería casar en ese momento, y la verdad que partí, nunca pensé que iba a caer en el mundo de las ventas, y entré a una empresa de productos químicos, que eran materias primas para el mundo alimenticio. Y entré ahí y dije, bueno, voy a estar un rato hasta que para ganar algo de dinero, y voy a empezar a buscar algo en paralelo de lo que yo hago, ¿no? Bueno, paréntesis, estudié periodismo por lo del fútbol, porque quería ser un gran periodista Ah, ok. deportivo. Bien, ese era el sueño inicial. Sí, esa es la idea Pero yo creo que inicial. has logrado un par de objetivos. Has hecho, creo que muchas más entrevistas comerciales, pero entrevistas, y uno que otro gol comercial habrás cantado. Seguro que sí, estoy de acuerdo, me gustó tu analogía. Y Qué la verdad bien. que eso fue, ya, y ahí entré sin saber nada de nada, y creo que lo mejor que me pudo haber pasado, que quizá hoy día alguien diría, pero ¿cómo? Eso no puede ser, fue que me dijeron, ya, ahí está, estos son los posibles clientes a vender. Y eran puras empresas industriales, donde había que recorrer muchos kilómetros, ir a lugares donde yo hasta ese minuto tampoco conocía mucho. Fue aprender en la calle, pero en la calle misma, en esos tiempos, todavía se podía salir a vender y a prospectar presencialmente. Uno llegaba a las fábricas, a las industrias, que eran los clientes que yo tenía, y sin cita agendada, rezando para que el tipo te diera un espacio. No se usaba tanto esto del agendamiento previo y qué sé yo. Entonces, pero pasaron los meses y me terminé enamorando de lo que hacía. Eh, Más allá del producto que vendía, del trabajo que había que hacer, que me llevaba a conocer muchos negocios distintos, me llegaba a conocer mucha gente de distintos roles, con distintos perfiles, con distintas experiencias. Y la verdad que dije, chuta, esto parece que más que un trabajo temporal, parece que pinta para más largo. Y bueno, ahí estuve 6 años, después pasé a liderar el área de ventas en una empresa de servicios, Bien. y hasta el 2016, ahí fue que decidí independizarme y partir mi negocio como consultor y formador de equipos. Como tú bien decías al principio, ya he formado más de 15.000, ya sacaba la cuenta Bueno, el me otro día, quedé mal. Me faltaron cinco profesionales mil. de ventas B2B de más de 250 empresas a nivel regional. Y bueno, es lo que me apasiona, es lo que me hace despertar con alegría todos los días. Así que, pero así fue que empecé, y gracias a Dios me fue bien. Y eso fue lo que me permitió también poder seguir aprendiendo y formándome y haciendo también cursos y todo tipo de cosas
para ser mejor y poder aportar más en los lugares que estaba. Acabas de decir, gracias a Dios me fue bien. Siempre fue buena la experiencia, esa primera experiencia, o en algún momento te tocó tragar tierra al ser nuevo en las ventas, o siempre brillaste y siempre fuiste un comercial No, talentoso. al principio sí, me tocó, ¿cierto? Pasar de todo. Aparte yo era muy joven ahí, ¿ya? Entonces, claro, y los vendedores que había en la empresa eran todos más veteranos y era como, ¿qué se cree este niño que viene aquí casi que a competir con nosotros? Había mucho celo de los clientes que uno podía captar, ¿ya? Seguramente tuvo suerte por ser niño o por ser más joven y todo eso. Pero claro, afortunadamente también tengo una personalidad muy sociable y que no me cuesta mucho generar buenas relaciones con la gente, que también ayuda a la venta, por supuesto. Y Sí, ayuda. fueron pocos meses nomás que me tocó verlas más duras, pero bueno, y obviamente que con los clientes también, pues, o sea, la cantidad de negocios que uno pierde al principio, cuando todavía no domina mucho esta bonita profesión, bueno, son muchos y hay que saber levantarse y bueno, eso es parte del trabajo también y si te pasa al principio, te va también haciendo madurar más en este camino, ¿no? Pero sí, claro que sí. Y bueno, y hasta el día de hoy me toca a veces ver las negras, como se dice acá, Bien. cuando se te caen esos prospectos o proyectos que tú pensabas que iban sí o sí. Eso no deja de pasar nunca. Quizás te pasa menos cuando ya eres más experimentado, pero todo el tiempo van pasando esas cosas, así como también cometes errores que tú mismo enseñas que no hay que hacer. ¿Ya? Es así, o sea, digamos las Entonces, cosas como estamos son. hablando con un vendedor por convicción, claramente. Pablo, una idea y es que todos los invitados e invitadas que traigo al formato, yo evito que no sean los gurús vende humo. Normalmente el gurú es la persona que hace ver las ventas fácil y es la persona que se vende como que nunca ha perdido un negocio y creo que eso construye una falta expectativa de las ventas. No, no sé si te ha tocado enfrentar equipos comerciales que llegan al punto en que creen que vender mejor es implementar una sesión de capacitación de una persona, porque hay mucho gurú, Totalmente. entre Sí, comillas. sí, pero yo creo que una de las gracias también de ser buen vendedor es ser transparente, ¿ya? Me encanta. Porque si no, tarde o temprano eso se va a terminar notando, ¿ya? Así como yo, claro, puedo hablar de las cosas buenas que hago, de las charlas que doy en los distintos países o conferencias, no tengo problema en hablar de las caídas que he tenido, Me ¿cierto? encanta. Y la verdad que son esas las que me han hecho crecer más, te diré. O sea, mejor profesional quizás me ha hecho el haber fallado muchas veces o De haberme acuerdo. equivocado y en el fondo ver que había maneras mejores de hacer diferentes cosas, son las que te van haciendo mejor profesional. O sea, nadie en el mundo vive de puros éxitos. Los éxitos son los que la gente ve, pero la verdad que detrás de eso hay mucho sudor, ¿ya? Hay mucho esfuerzo y no me cabe duda que todos los que están hoy día en la cima de cualquier profesión les tocó pasar por momentos complicados. O sea, eso es natural que sea así. Y el que cree que eso no pasa o que todo, hay formas de que todo sea color de rosa, eso no pasa. No, yo creo que si tuviéramos alguno de los dos el método para que siempre te digan que sí, pues, no sé, estaríamos grabando el podcast en Dubái, en una piscina de Sí. chocolate o algo así, porque no existe tal fórmula. Las ventas tienen de por sí mucho trabajo, Pablo. Y ahora sí entrando un Absolutamente. poco más en materia para hablar de la prospección inteligente, no cualquier prospección. Quiero preguntarte cuáles son de esos mitos que los gurús andan diciendo de la prospección con los que no estás en contra. ¿Cuál es ese peor consejo de la prospección que has escuchado entre tanto contenido Uf, que hay? qué bueno que me preguntas eso, porque hay uno que lo veo y lo escucho todos los días, que es decir que la llamada en frío está muerta, por ejemplo. Bien, ¿No? soy súper Y, defensor. y la verdad que, tanto por experiencia propia como lo que hago con equipos comerciales en los distintos bootcamps y sesiones de prospección en vivo, sigue siendo el canal más efectivo. El mundo de la prospección, si hay algo de lo que está lleno, es de excusas. ¿Ya? Es que no contestan, es que me da vergüenza, es que a mí me molestaría que me llamen. Bien, O sea, el otro día estuve con un equipo que una vendedora me dijo, no, pero es que yo no voy a llamar porque en verdad a mí no me gusta llamar, yo no puedo llamar. Y me daban ganas de decirle qué estaba haciendo acá. O sea, eh, un vendedor que te diga que no puede llamar por teléfono. O sea, ¿dónde se ha visto eso? ¿Ya? Y bueno, ese tipo de cosas, como, o vaya de, no solamente hablar del teléfono, la gente que anda matando canales, que hay cosas que ya no sirven,
¿ya? O que trata de quedar como que hoy día, como tú decías antes, la venta es más fácil. No, porque hoy día todo con IA, hoy día olvídate de esto que ya no funciona. Normalmente la gente que dice que no funcionan ciertas cosas es porque o no las sabe hacer bien o nunca las hizo. ¿Ya? De acuerdo. Y cae en estos mitos, ¿cierto? Y en estas creencias que son muchas veces creencias limitantes, ¿ya? Donde en el fondo la prospección, y como yo le digo, prospección inteligente, claro, o sea, al final el mayor error está, más allá de si llamaste, si mandaste un correo, si usaste LinkedIn o usaste WhatsApp o donde sea, o lo que sea, el principal error, y uno de los pilares de la prospección inteligente, es que se comete al no contactar a las personas indicadas. Y al final es eso. O sea, a uno le molestan los llamados masivos, los call centers, los spam, porque es gente que está prospectando a cualquier parte. No hay ningún trabajo previo de análisis, segmentación, de entender quiénes son las personas o empresas que más pueden necesitarte, porque cumplen ciertas características. Ese trabajo que parece tan obvio, no se hace. ¿Ya? No se hace y los vendedores empiezan a disparar a cualquier lado. Y claro, si tú llamas a cualquier persona, por supuesto que te va a tocar mucho rechazo, gente que no va a ser quizás muy agradable, porque tampoco tiene sentido haberla llamado. Entonces, ahí es donde me gusta, podríamos llamarle también prospección con sentido a la prospección inteligente. La Me prospección gusta ese inteligente, por término lo demás, también. algo que me tiene muy contento es que ya está oficializado y patentado nacional, internacionalmente como un método oficial de prospección, ¿ya? Por lo tanto, Ok. ya no solamente es el nombre del libro, sino que es un método que gracias al respaldo de haber sido implementado por decenas de miles de profesionales de venta, ya está, ya es considerado un método oficial, por así decirlo, más allá del título. ¿M? No me jodas, creo que te debo regalías entonces porque yo sin querer he utilizado prospectemos de manera inteligente. O Ah, sí, sea, pero eso no te, importa. Mientras no te saques debo, un te curso que debo se llame así, regalías. está todo bien, ¿no? Ah, listo, bien, perfecto. Entonces estamos paz y salvo. Y acabas de tocar un tema que es una realidad. Muy seguramente la gran mayoría de las personas que en este momento nos están escuchando puede reafirmar algo que voy a decir y es que odian prospectar. La prospección es de todo el funnel de ventas, es donde más resistencia existe. ¿Por qué crees que existe ese rechazo hacia esa labor que si no existiera no existirían las ventas? ¿Por qué crees? Muy buena pregunta. Creo que tiene mucho que ver con lo que decía recién, porque el momento en que uno entiende, partamos de la base de que si yo le vendo algo a alguien, ¿ya? Y esa persona me compra, ya sea un producto o un servicio, o contrata mi servicio, esa persona o esa empresa seguramente hoy día está mejor de lo que estaba antes de comprar mi producto o mi servicio. O sea, entendiendo que finalmente lo que uno hace al vender es ayudar a otros a estar mejor de lo que estaban antes de tu llegada. Como digo yo, hay un efecto Pablo Pefor, hay un efecto Juanse, un efecto empresa X en los prospectos y en los clientes, ¿ya? O sea, hay un antes y un después. Y cuando tú tienes clientes fidelizados, esos clientes están contentos y están agradecidos y valoran lo que tú has hecho por ellos. Por lo tanto, si nos ponemos a pensar así, que efectivamente es así, cuando uno prospecta, ¿qué es lo que hace? Va a buscar candidatos para ayudarlos también. O sea, si tú estás ayudando hoy día a empresas y a personas a estar mejor de lo que estaban, es tu responsabilidad ir a buscar a todos aquellos a los que también puedes ayudar, porque probablemente se parecen a ellos por diferentes razones, y ahí es donde entra esto del ICP, el perfil de cliente ideal que nadie trabaja, y de esa forma uno sale a prospectar más empoderados. Y por eso es que la gente le tiene, aquí en Chile decimos, le tiene julepe a la prospección, ¿ya? Como miedo, como que al final lo único que está haciendo uno es molestar. O sea, si a mí alguien me llama y demuestra que investigó sobre mí, que vio algo de mí que le hizo sentido para poder contactarme, ya sea llamándome o por correo, y me habla de una necesidad que yo perfectamente podría tener y de algo que ha logrado con personas o empresas similares y que puede perfectamente ser algo que a mí me interese, yo no me voy a molestar, a lo más le voy a decir que no porque este no es el momento, pero sí tiene sentido que me haya contactado. Pero el problema es ese, que no se prospecta con sentido. Y si uno no prospecta con sentido y prospecta a cualquiera, por supuesto, pues te llenas de negativas, de rechazos, de gente que no te trata bien o que no es muy agradable al teléfono, porque obvio, pues si al ser humano a nadie le gusta que lo molesten, pero prospectar No. inteligentemente no es molestar, es hacer algo que tiene un buen fin. Yo en el libro digo que la prospección es casi un acto de nobleza, porque al final es darle una buena noticia a alguien que te puede Me necesitar encanta de que ese existe enfoque. hoy día una solución que puede resolverle un problema
que hoy día le preocupa o no lo deja dormir, ¿ya? Así como la gente que se queja, no, me cargan los que llaman en frío. O sea, ¿cuántas personas hoy día deben estar agradecidas de aquel tipo que lo llamó en frío alguna vez y hoy día está disfrutando de lo que esa persona le ofreció? Entonces, cuando uno empieza a entender eso, que la prospección no es algo, al principio puede ser obviamente desgastante, claro que sí, sobre todo si no es algo a lo que estoy acostumbrado, y seamos honestos, no es la parte más entretenida o más bien glamorosa del proceso de venta, ¿ya? Lo glamoroso es cerrar el negocio, e ir a las reuniones y conocer mucha gente, pero si no estás dispuesto a hacer el trabajo duro, el trabajo sucio, como se dice, ¿no? Así como en el fútbol, como el volante de contención, ¿cierto? Ese tipo Ese es el 10, más el que trabajador del prospectas viene equipo, siendo el 10, ¿no? exacto, y es el que hace el engranaje. O sea, si no existe esa posición, el resto no funciona. O sea, y ahí es donde uno tiene que entender que el principio del proceso, por mucho que se pueda ver como algo que nadie quiere hacer, pero normalmente eso pasa, como te digo, porque no lo han formado o instruido en cómo hacerlo ni en la mentalidad que debe tener para poder hacerlo correctamente. ¿Ya? Pero eso es lo que yo creo que ocurre. Casi que pasa igual que con la figura del 10, ¿no? Al igual que el 10 en el fútbol, la figura del prospectador en frío está desapareciendo por esas mismas creencias de llamar en frío está muerto, pero no, llamar en frío está muy vivo y gracias a Dios existe porque personas como Pablo y muchas personas que conozco, pues vivimos de eso. Yo quería plantearte algo y es que yo coincido en que es el trabajo más duro, pues es el que todo el mundo veía, pero no sé si suceda también en Chile, pero yo he visto un fenómeno en Latam y es que el cargo de prospectador es el cargo de entrada a las ventas. No es el que está Uf, encima de la pirámide, sino por el contrario, el cargo del prospectador es el que está en la base. ¿No debería ser al revés? ¿Qué opinas tú? uy, qué bueno que me preguntaste eso porque es algo que detesto, ¿ya? Es como, Bien. oye, no, pero a ellos no les vamos a hacer. Cuando yo digo, oye, pero te planteo este programa, sí, pero es que tu programa es de prospección y mi equipo de ventas son personas más senior. No les voy a hablar de prospección a ellos. O sea, y me da una rabia porque, Ok, porque, bien, porque no compartimos saben esa rabia. prospectar. O sea, porque hay que ver la prospección, como tú dices, como Como el el principio castigo. del camino, como que el desarrollo de carrera sea pasar por SDR o la persona que prospecta y que tú ahí te tienes que hacer ver como alguien que puede seguir avanzando. O sea, ojalá algún día, ¿ya? Porque aquí no hay un tipo que está por sobre el otro. O sea, al final, el que hace el trabajo más duro y más determinante para el éxito de la venta final es el que prospecta. Para mí es el rol más clave. Todo parte ahí. ¿Sí? El problema de cierre es porque el prospecto no es de calidad. Es porque no existe bien la gestión del proceso previo. No es porque el tipo sea bueno cerrando o malo cerrando. No se partió conversando con la persona correcta o con la empresa correcta. Entonces, ver a los SDR o con el nombre que hoy día sabemos, hay millones de nombres que les ponen, ¿cierto? Como que casi que Ya le los llaman juniors setters, ya, y ahí, ahora veo que se llaman setters, ¿no? Ya sí, madurando esa bueno, o idea. sea, pudiéramos hacer otro podcast de una hora hablando de todos los nombres que tienen los SDR o los que prospectan, pero claro, eso, tú sabes por qué pasó eso, o sea, eso es porque para darle como, de nuevo, como un estatus mayor a un ejecutivo comercial o un prospector, no, Sales Development Representative, o sea, perdóname, estaba hablando con otra persona. ¿Ya? Es como para darle esos títulos glamorosos que en verdad al final somos todos vendedores y a mucha honra. Lo que pasa es que nos toca ejercer distintos roles, pero sí, o sea, eso de que en la pirámide casi que los juniors tienen que partir prospectando y así van Hermano, porque no creciendo. puedes, de O sea, acuerdo. el equipo completo debería tener, ojalá, sesiones de prospección en grupo y en equipo, al menos una vez por semana, porque el trabajo de ventas, la esencia de la venta es la prospección. O sea, si después solamente vas a estar tomando pedidos, eres un muy buen ejecutivo de servicio al cliente. Y fíjate que hablando del career path, más allá de que es el cargo de entrada, tú vas viendo que la mayoría de estructuras comerciales, la persona va ascendiendo y le van quitando responsabilidades de prospección. Es decir, estamos en una sociedad donde el senior perdió la esencia de la venta que es prospectar. O Y sea, nos gran fuimos error, al porque carajo. si hay una persona que es muy buena prospectando, o sea, que se haga millonario prospectando. ¿No? Y si al final es es el principal responsable de que entre dinero a la compañía. Una persona que es un crack de prospección, o los que hay, o sea, tendrían que seguir haciendo eso si es lo que mejor hacen. ¿Por qué le va a cambiar la función? Es lo mismo que pasa en las empresas que nombran al gerente de venta al mejor vendedor.
Sí, son, pero Son temas funciones diferentes. totalmente distintas, totalmente distintas. O sea, una persona puede ser muy buena vendiendo, pero no muy buena liderando, ¿ya? O sea, son cosas muy diferentes, ¿ya? Y la verdad que hay que buscar obviamente perfiles y habilidades distintas, pero si hay una persona que es un crack de la prospección, o sea, yo no lo muevo de ahí. Yo si fuera el director comercial de ese equipo y tengo una persona que la rompe prospectando, o sea, que se quede ahí y Sí, que su gane plan más carrera debe dinero ser eso, darle cada más vez más. comisiones. Exacto. Darle un plan de carrera donde gane más dinero y donde le interese más prospectar. Pero hoy lastimosamente el mercado nos está obligando a que la gente deje de llamar. O esa es mi hipótesis, ¿no? Mira que un SDR llega a un punto en que no ve suficiente dinero en el mercado con ese rol. ¿Qué pasa a ser vendedor sin esas funciones? Y ahí es donde Latinoamérica está perdiendo grandes prospectadores, pero bueno, por fortuna existen unos muy buenos y están haciendo buen dinero. Varios de ellos los he entrevistado por acá y Sí, facturan muy bien porque hacen el trabajo sucio. Quiero preguntarte, Pablo, en términos generales, ¿qué es la prospección inteligente? Ese ya. framework ya patentado, ¿qué es? Sí, la prospección inteligente es, se podría decir que tiene cuatro pilares muy bien, o podríamos decir que es un método que se basa en cuatro pilares claves. El primero, Ujú. entender que la prospección es un sistema, una disciplina y un trabajo que debe ser consistente. O sea, yo no puedo no prospectar al menos una hora todos los días. Primero es el hábito, después la técnica. Ese es el primer pilar. El segundo pilar es entender que cuando uno va a prospectar, al prospecto lo que menos le interesa es uno, el producto o el servicio que ofrece. Para el prospecto, en primer lugar está él, en segundo lugar está él y en tercer lugar su sombrero. ¿Ya? Eso me lo dijo Carlos Rosales en un podcast alguna vez que lo entrevisté, ¿ya? Y me encantó, le robé esa frase porque es verdad. ¿Ya? Por lo tanto, el segundo pilar sería llegar con un mensaje que transmita con claridad cuál es el aporte que yo le puedo entregar a esa persona o a esa empresa en el caso de tener una primera conversación y que el día de mañana eso pueda avanzar. El tercer pilar, trabajar el ICP de manera hipercalibrada. O sea, yo en el libro, de hecho, doy una pauta de 10 preguntas que te permite poder establecer con mucha claridad, Bien. ¿cierto?, cuál es tu perfil de cliente ideal y para que todos los equipos lo puedan trabajar con máxima precisión. De esa forma, vamos a tener ya un equipo con un sistema de prospección diario, vamos a tener un equipo que entiende que hay que traspasar el impacto hacia el negocio del cliente, pero no a cualquiera, porque va a haber un trabajo de análisis previo de entender quiénes son tus mejores prospectos a base de tus mejores clientes. Y el cuarto pilar sería la hiperpersonalización. O sea, hoy día el que no investiga antes de contactar a un prospecto y no llega con un mensaje que demuestra con claridad que está hecho solo y únicamente para él, esa persona está perdida. O sea, los cuatro pilares, hábito, foco ayuda, ICP muy calibrado y hiperpersonalización. Y para eso te ayuda mucho a encontrar buenos trigger events, ¿cierto? O gatillantes o disparadores que salen de la investigación. Y ahí sí que hoy día te puedes ayudar con la inteligencia artificial. Yo, de hecho, A en eso iba a LinkedIn preguntar, porque digo, vale la pena. O sea, no vende es que la prompts. inteligencia artificial sea el Sí, peor enemigo, no, al contrario, es un ayuda un montón. asistente. La inteligencia artificial es tu asistente de venta que su principal objetivo es ahorrarte mucho tiempo, pero no va a vender por ti. Hay uno de esos pilares que me llama mucho la atención, es el famoso ICP, ¿no? Es famoso porque es como ese ser supremo que existe, pero que nadie ve y que se habla mucho de él, pero que necesita uno realmente tenerlo definido para poder sentir su presencia, por así decirlo, de una manera poética. Eh, pero es tan poderoso ese ser que a veces, no sé si has notado que es una excusa de quien llama. Sí, a veces está tan marcado que no, no es que no es mi ICP. Hoy no llamo porque no es mi ICP, no es mi ICP. Y en algunos de los equipos que tengo la posibilidad de coachar, sí me encuentro que lo que debería ser una fortaleza se convierte en una excusa, el famoso ICP, que realmente es un ICP bien definido, porque acá, si no se hace bien, se vuelve excusa. Exacto. ¿Y eso por qué pasa? Porque el ICP no es una persona. El ICP es la definición de una empresa que tiene ciertas características, bajo muchas variables que obviamente ahí podríamos estar a profundizar, ¿ya?, que lo hacen ser un prospecto válido. Pero dentro de ese ICP hay muchos influenciadores que hoy día, de hecho, a mí me gusta hablar de influenciadores. Para mí, yo creo que hoy día ya el famoso decision maker o el tomador de decisión ya no existe. Está el que influencia más o el que influencia menos. Pero no hay una persona que decide sola hoy día, menos que nunca. O sea, hoy día nadie va a tomar una decisión, sobre todo en una venta consultiva o un ticket relevante,
sin antes consultarlo con su equipo, con sus pares, con algún comité, ¿ya? O sea, nadie. Hoy día todos son influenciadores. Entonces la pregunta que yo le hago a los que nos escuchan y a todo el mundo, ¿sabes quiénes pueden ser estos influenciadores? ¿Qué cargos tienen? ¿Qué roles tienen? ¿Qué funciones tienen? ¿Cómo se ven impactados? ¿Por qué a ellos les podría importar tener tu producto, tu servicio? ¿Por qué les podría servir? O sea, ¿tienes claro cuáles son los intereses, ciertos y anhelos de cada uno de estos roles? O sea, eso es parte clave de la ICP, no pensar que es una persona inalcanzable. O sea, piensa tú que muchas veces yo parto la prospección en una empresa que catalogué como ICP con el vendedor. Y el vendedor no va a ser la persona que va a decidir si contratar un programa de formación conmigo, pero sí puede ser alguien que se ve convencido que es algo que le puede servir y lo puede levantar hacia arriba. Y cuando las iniciativas hacia gerencias o hacia los líderes vienen del equipo, hoy día sí son más escuchadas que antes, ¿ya? Sí, de Hoy acuerdo, día ya el proceso de toma de decisión se invirtió un poco. total, o sea, hoy día es un tema mucho más horizontal. Ya no es como antes que estaba el famoso patrón de fondo y que era el intocable y que todo tenía que pasar por él. O sea, el que vive en esos tiempos se quedó atrás. Hoy día las organizaciones toman decisiones y puede surgir el interés o la influencia desde alguien que no tiene nada que ver con estar más arriba o más abajo en la jerarquía. Al final, hoy día las empresas también tratan de promover mucho el trabajo en equipo, el que tener una muy buena comunicación, un clima laboral. O sea, si eso es así, eso se condice con que las personas pueden también plantear iniciativas internamente independientes del rango que tengan. Entonces, creer que la prospección parte con el que está a lo más arriba ya en el Olimpo es un gran error. O sea, y claro, ahí es donde salen, como tú dices, las excusas, no, pero es que ¿qué me va a contestar? ¿Qué me va a responder? El otro día yo le mandé un mail en frío al presidente de una compañía multinacional y me contestó. Y todos me decían, pero ¿cómo te contestó el correo? Si le deben llegar un montón de mensajes. Claro, porque el montón de mensajes que llega dicen todos lo mismo, son iguales, se ve que son automatizados, genéricos, no hay ningún trabajo previo. O sea, el trabajo empieza desde el asunto, con algo que realmente genere curiosidad. Si estuviéramos hablando del mail, el asunto, el único fin que tiene es generar curiosidad. Es como el titular de la noticia. Y ahí se cruza con mi profesión de periodismo, ¿viste? Entonces, al final, al final en el fondo, es entender que hoy día te sirven muchas personas para conversar dentro de una organización y mientras más grande sea tu potencial cliente, más personas son las que van a intervenir. Y mientras más grande sea, más profunda debe ser tu investigación. Me encanta eso y acaba de plantear otro dilema. También, mucha gente dice que el cold calling murió y otro canal que ya están mandando a sepultar es las secuencias de correo electrónico. ¿Qué opinas tú? ¿Las podemos mantener vivas? ¿Ya no funcionan? ¿Qué opinas de las secuencias de correo? Ya. Primero tenemos que entender que hay dos tipos de prospección, ¿ya? Ujú. Dentro de la prospección inteligente, ¿ya? O sea, como dos subtipos, ¿ya? Está lo que se llama el targeted prospecting, que es cuando tú prospectas a un segmento de empresas que comparten problemáticas y desafíos, ¿ya? Y está el personalized prospecting, que es cuando uno manda este mensaje hiperpersonalizado. La pregunta ahí sería entonces, ¿cuál debo usar? ¿Podría usar las dos o va a depender mucho de tu negocio? Si tú vendes algo muy transaccional, por ejemplo, vendes un SaaS de contabilidad para las pequeñas empresas, donde el fee es no sé, son $20 al mes, por supuesto que no va a tener sentido que te pongas a hiperpersonalizar todos los mensajes porque tienes un mercado potencial más masivo. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tienes que aplicar el targeted prospecting y sí te sirven las secuencias de correo, pero tienen que estar bien targeteadas. Eso no significa que hay que mandárselo a cualquiera. Igualmente hay que trabajar el ICP porque no todas las pymes son para ti, no todas las pequeñas empresas van a ver valor en eso. Ahí tienes que saber también identificar muy bien dentro de tu base actual de clientes cuáles son los que más están fidelizados, los que te recomiendan, los que de alguna manera se ponen tu camiseta, ¿no? Esos son los que tú tienes que buscar símiles a ellos y probablemente en un mercado más masivo vas a encontrar más actores y ahí se justifica una prospección targeteada. Pero en el caso de la personalized prospecting, ahí tiene que ver con negocios de ticket medio, ticket alto hacia arriba, donde en el fondo valga la pena el esfuerzo de investigar y que sea uno a uno. ¿Ya? Entonces, depende de eso.
¿ya? Pero claro, podría pasar que yo en mi negocio tengo una línea de negocios que es más masiva y otra que es más buscando clientes más estratégicos o de alto valor y podría poder tener ambas funcionando porque tengo líneas de negocio que apuntan Ok. a un mercado diferente. Es decir, Entonces, ambas están vivas, hay que saber bien es cuándo totalmente. utilizarlo, ¿sí? Hay que saber cuándo y por qué utilizarlas y cuando hacemos una secuencia, agregar valor distinto en cada mensaje, saber separarlos bien entre los días, en el fondo, y ahí tener las técnicas de un buen asunto que genere curiosidad, entender que los mensajes no pueden tener más de 6 líneas, ojalá 3 párrafos de Ujú. 2 líneas cada uno, donde la estructura sea trigger, impacto y llamado a la acción. O sea, todos los canales tienen su propia estructura y su secuencia, Ok. ¿cierto? Que puede ser más efectiva y que está probado que es así, por el fondo, no solamente por decirlo, en el fondo uno lo ve y cuando llega ese correo que tú trabajaste previamente y te esforzaste por hacerlo llegar a la persona correcta, la alegría máxima es cuando te responden ese correo. Mandé un correo y me respondieron. O sea, eso es porque estás haciendo bien tu trabajo. Bien. Y sucede lo mismo con las llamadas, es decir, también uno puede llegar en algún momento a decidir no llamar o la llamada sí o sí tiene que ser parte del proceso. Tiene que ser parte del proceso, sí Bien. o sí. Ok. Alguien tiene que hacerlo. Ahí si será una empresa externa, si será alguien interno, pero alguien tiene que hacer ese trabajo. Estamos hablando de tener un sistema optimizado, porque claro, tú podrías no querer usar ese canal por diferentes razones y bueno, está bien, puede que te vaya bien igual, pero vas a dejar de ganar mucho, porque hay que entender que las personas prefieren cosas diferentes. Hay personas que prefieren que las llamen, otras que prefieren que les manden un mail, otras que prefieren que les escriban por WhatsApp, otras que prefieren contactarse por LinkedIn. Entonces, si tú descartas un canal, estás descartando a todos los prospectos que les acomoda ese canal. Eso es lo que hay que Sí. entender. En el fondo, estás dejando gente fuera porque no usas el canal que no te acomoda a ti. Pero el canal que no te acomoda a ti puede acomodarle a tu prospecto y al revés. Es al El canal que prospecto. te acomoda a ti no es necesariamente el canal que le acomoda al prospecto. Hay que encontrar la sintonía, ¿no? El canal que debe buscar Es un mix de que sea canales. como Tienes que eso. manejarte en De todos. acuerdo. Probablemente van a haber algunos más efectivos que otros, sí, pero no erradicar canales porque estarías dejando oportunidades y negocios fuera de la mesa. Prospección inteligente es para mí, o suena para mí, resumiendo, una prospección metódica, sistemática, donde no necesariamente la fuerza bruta trae resultados, sino el método. Pero, al igual que en otros escenarios, la fuerza bruta a veces trae resultados. Es decir, uno haciendo una prospección, ¿cuál puede ser el opuesto de la prospección inteligente? No sé, la prospección ignorante, no sé. No, la Si prospección uno también, masiva, la prospección sí, genérica. Mm. también se van a conseguir reuniones, pero eso tiene un impacto en el pipe. Para ti, ¿cuál puede ser la consecuencia de no prospectar inteligentemente? Bueno, algo que se ve y que hay estadísticas que dicen que más del 50% de las oportunidades que están en el pipeline no son oportunidades. ¿Ya? Ok. De hecho, ahí yo propongo siempre hacer como una especie de auditoría del pipeline para lograr que el pipeline esté lo más limpio posible. Ojalá bien alimentado y si son muchas oportunidades, maravilloso. Pero lo primero es que sean de calidad. Y ahí, lo primero que yo le invito a hacer siempre a los equipos de venta, ya mira, tomemos tu pipeline. Y esto lo hago a veces también en sesiones de consultoría, donde analizamos por qué esos negocios no avanzan, por qué están ahí. ¿Ya? O sea, una oportunidad, por ejemplo, que está puesta como tal en tu pipeline, si no tiene un paso siguiente claro de mutuo acuerdo entre tú y tu prospecto, si no ha habido movimiento de nada durante más de 30 días, si es que no hay una intención real por parte de tu prospecto de avanzar, porque no hay que confundir interés con intención. Yo estoy interesado en tener una mansión, ¿ya? Pero no tengo la intención de comprármela. ¿Ya? En el fondo, a mí me pueden interesar muchas cosas, pero no tengo la intención de adquirirlo. Porque para que haya intención tiene que haber un problema relevante, un dolor relevante, una necesidad relevante, algo que sea prioritario. O sea, esa es otra pregunta que hay que hacerse. ¿Es prioridad para mi prospecto esto que estamos ofreciendo? ¿Es prioridad? ¿Me ha dado señales de que así es? ¿Ha colaborado en el proceso? Algo que yo siempre digo, un buen prospecto colabora. O sea, el prospecto de calidad colabora. Tiene que haber, claro, un paso siguiente. Tiene que haber habido algún tipo de movimiento en los últimos 30 días. Tiene que haber intención de su parte y él haber entregado señales de querer aportar en el proceso. Si eso no ocurre, esa oportunidad no tiene nada que estar haciendo en el pipeline.
Ok. Y eso genera la eterna batalla que existe entre comercial y SDR cuando existen los equipos divididos y es tu lead no está calificado y el SDR dice sí, mi lead está calificado. ¿Cómo crees que se puede evitar esa fricción? Porque claro, de un lado los prospectadores siempre van a decir, te entregué el mejor lead posible, pero del lado del equipo comercial no. Entonces, desde un frente ven que el problema es de cierre y desde el otro frente ven que el problema es de prospección. ¿Cómo realmente tener desde la data criterios válidos en un CRM para evitar esa discusión? Bueno, todo parte de nuevo con lo del ICP, ¿ya? Y Ujú. efectivamente puede haber errores de distintos lados, porque puede ser que el SDR no haya hecho bien su trabajo y no haya contactado empresas que estén afinadas o alineadas con el Ujú. ICP y probablemente eso se transforme en un futuro en un lead de poca calidad. ¿Ya? Puede ser. Pero aquí yo también soy un poquito, no, duro no es la palabra, pero sí enfático. Nadie debe dejar de prospectar. Está bien, SDR probablemente va a pasar más tiempo prospectando. Pero aquí siempre uso esta analogía que también es de fútbol. Una vez escribí un A ver, artículo de eso, que si no te llega la pelota, baja a buscarla. Eso le decían a uno cuando jugaba fútbol en el colegio, ¿no? Y era el delantero que se quedaba ahí, del auchero, como decimos acá en Chile, ya, esperando que le acá en llegaran las Colombia es el pelotas. palomero. Claro, y se quejaba, es que no me llegan pases. Bueno, anda a buscar la pelota entonces, pues. Ayuda a los de atrás. Si te Ujú. estás Me quejando de gusta. que no te llegan pases, oye, a meter las manos en el barro, pues, si así es. Y si te llamas vendedor, independiente del rol que estés ejerciendo, la prospección no puede quedar fuera por completo de Me tus encanta. labores. Hay algunos que van a tener que hacerlo más que tú porque tienen esa función específica, pero no dejar de prospectar jamás. O sea, eso, de nuevo, como decíamos al principio, es la esencia de la venta. Por lo tanto, por mucho que a ti te toque hacerlo más o menos que otros, sí hay que hacerlo de todas maneras. Incluso el gerente comercial o el gerente de ventas también debiera prospectar consistentemente. Bueno, ya llegando como al final, porque pues no va a gastar todo tu conocimiento acá. Si alguien quiere ampliar más en esos temas, busquen a Pablo Pefor en LinkedIn, ahí lo pueden encontrar. También, si lo buscan en Google muy rápidamente, va a aparecer en las primeras búsquedas. Alguien que en este momento diga, pucha, me convencieron, yo voy a ser comercial, un joven, ¿por dónde arrancar a aprender? ¿Qué fuentes de recursos de aprendizaje? ¿Cómo alguien se puede volver un buen prospectador desde cero? Yo recomendaría la lectura. Ok. Mm. La lectura o seguir buenos podcasts. En el fondo, el Ujú. aprendizaje continuo. ¿Mm? Ok. Si es una persona que está empezando en la venta y recién parte, yo le recomendaría dos libros. A ver. Uno, Spin Selling, que es la obra de venta consultiva por excelencia, reconocida Sí, ahí mundialmente sale el mismo como... método. Oye, y Spin Selling se escribió en los 80, uno podría decir, pero el libro que me está recomendando es del año uno. No, porque el Spin Selling se basa en una metodología psicológica que no ha cambiado. Han aparecido un montón de tecnologías, pero el ser humano en su esencia sigue siendo el mismo ser humano. Por lo tanto, el Spin Selling habla de una metodología de cómo llevar al potencial cliente a entender, ¿cierto? Que sus problemas requieren a veces una solución inmediata y entender que no se puede convivir con ciertos problemas porque el riesgo es muy alto. Por lo tanto, te enseña a hacer preguntas perfectas para poder también calificar mejor las oportunidades, que es otro de los errores que se cometen en la venta de no calificar bien las oportunidades. Ese porque eso es como una base de la venta B2B consultiva a nivel general. Y el otro que yo le recomendaría, y eso que yo he escrito podría ser mi libro, pero no puedo hacerlo, ¿ya? Les recomendaría leer Fanatical Prospecting de Jeff Blount. Ujú. Otro de los infaltables de la biblioteca comercial, claramente. Yo te diría que son los dos libros que, o sea, después te podría hacer una lista de 200 libros y me puedes escribir y te puedo ayudar y ayudarte Ese es otro a tener canal. un material. Perdan el miedo a escribirle a la gente que habla de eso. Yo estoy seguro que si alguien arranca, te escriben a ti, me escriben a mí, le escriben a cualquier persona que hoy esté poniendo las ventas en discusión de todo el mundo, hablen con la gente. Los mentores también son un gran canal para aprender. Y pues, Pablo, yo sí hubiera metido a prospección inteligente ahí en la lista. La verdad, mucha modestia. Muchas Hubo gracias. mucha modestia en ese ejercicio, pero en realidad creo que nos disfrutamos la conversación. Fue un honor conversar contigo de manera transparente. En efecto, valida mucho la esencia de este podcast y es traer comerciales de verdad, verdad. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio con un gran invitado o invitada. No sé de qué tema, ya hablamos muy bien de prospección. De pronto lo que vengas a hablar de cómo tener propuestas comerciales que cierren más.
Pero Pablo, gracias. Gran capítulo, Gracias a gran ti, sesión. Juanse. Fue un gusto, espero haberle aportado a tus auditores, a quienes nos van a escuchar, algo de valor que se lleven de este programa. Ya con eso me quedo muy feliz y Seguramente seguro que sí, así va a ser, seguramente sí. porque también tus preguntas fueron muy al grano, como se dice acá. Qué bueno, me encanta. Un abrazo, Pablo, y chao a toda nuestra Otro audiencia. grande para ti. Chao a todos. Chao.